Bienvenidos a una nueva clase dentro de este módulo en el que estamos viendo cómo diseñar con el engine Unity 3D para nuestras creaciones. Si recordamos, en la clase anterior estuvimos viendo cómo manipular objetos en la escena y empezamos a hacer nuestras primeras interacciones. Para darle también una interactividad extra, añadimos un rigid body, un componente rigid body a los objetos. Estuvimos viendo también la diferencia entre GameObject y Prefab. Aplicamos materiales. En definitiva, comenzamos a hacernos un poquito con el uso de la interfaz. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir ya una escena en sí, una escena pues bueno, más elaborada. Para ello vamos a ver un componente especial que hay dentro de Unity 3D, que es el componente de terreno, que nos va a servir para para asegurar el firme de nuestra escena. Cuando nosotros desarrollamos, como hemos hecho antes, siempre vamos colocando diferentes GameObjects. Tenemos que tener en cuenta que a veces nos interesa definir cuál es la parte inferior de nuestra escena, cuál es el suelo, y además elaborar ese suelo como un terreno para construir nuestras montañas y otro tipo de accidentes geográficos. Para ello vamos a utilizar siempre la herramienta de terreno. Nos va a servir como punto de partida para ir construyendo nuestros niveles. Voy a aprovechar que estuvimos haciendo esta escena de aquí, voy a borrar todo el contenido y vamos a construir nuestra escena de nuevo en este archivo, ¿no? ¿Cómo construimos un terreno? Bien, para construir un terreno, teniendo en cuenta que él no nos aparece como digamos dentro de los a simple vista, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es venirnos aquí arriba y vamos a observar el menú de Terrain. Aquí vamos a poder crear el terreno. Fijaos como simplemente con un solo clic dentro de Create Terrain ya nos aparece el terreno en la escena. Este suelo que vamos a poder utilizar para crear nuestros niveles. Al igual que con el resto podemos darle nombre. Por ejemplo, terreno. Vamos a colocar también una luz para poder ver algo. GameObject, Create Other, Directional Light. Recordamos que dentro de GameObject, del menú de GameObject, podíamos ir construyendo los objetos de juego. Con el menú de componentes, creamos componentes para añadírselos a los objetos de juego. Directional Light. Vamos a subirla un poco. Vamos a rotarla, eso es. Vamos a bajarle un poquito la intensidad, que está quizás demasiado fuerte. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces nuestro terreno. Ahora mismo, y observándolo, pues es difícil diferenciarlo de lo que podría ser, por ejemplo, un plano. ¿En qué se diferencia el terreno? Pues que el terreno, a diferencia del plano, lo que tiene es en sus propiedades, en sus componentes, tiene un componente propio que es el que denominado el componente terrain, que lo que nos va a ayudar es a construir nuestra escena. Veamos cómo. Lo primero que vamos a ver es, teniendo seleccionado el terreno, en esas propiedades, ese componente, el primer icono que nos aparece. Fijaos que nos aparecen diferentes iconos. Estos iconos son los que nos van a ayudar a construir el terreno. Fijaos que además son bastante intuitivos en cuanto a lo que nos aparece. Por ejemplo, el primero, que nos aparecen unas montañas y una flecha hacia arriba, si lo seleccionamos, efectivamente lo que vamos a hacer es levantar esas montañas. Nos movemos por aquí por la escena, por ejemplo, y si yo pulso, podéis ver cómo efectivamente podemos ir levantando montañas en nuestro terreno. Bien, si os fijáis, las montañas que está haciendo, mientras más tiempo mantengo presionado el ratón, más crece la montaña. ¿Siempre tienen la misma forma? No. Si nos fijamos en la herramienta de terreno, cuando hemos seleccionado este icono, nos aparecen diferentes brochas. Las diferentes brochas, diferentes pinceles, nos van a permitir hacer construcciones distintas. Por ejemplo, si yo pinto con la estrella, me van a salir un tipo de montañas muy diferentes a si pinto con una brocha más suavizada. Aquí nos aparecen unas montañas más picudas, más estridentes, sin embargo, con la brocha nos aparecen más sencillas.
podemos ir probando los diferentes pinceles para ir viendo los diferentes acabados que podemos conseguir a la hora de hacer la construcción en nuestro terreno. Además, fijaos que también podemos establecer el tamaño de la brocha, una brocha bastante amplia o una brocha mucho más pequeña para hacer el dibujo, y también vamos a poder definir la opacidad. La opacidad es muy importante para conseguir creación de terrenos que muestren cambios más suaves, que no sean cambios muy drásticos. Es decir, si nosotros tenemos una zona de montaña y una zona que no es de montaña, la opacidad nos va a ayudar a, en esas intersecciones, suavizar un poco el cambio. Fijaos que si yo tengo, por ejemplo, una opacidad de 32, vamos a marcar una brocha más grande para verlo, es mucho más suavizado que si utilizamos una opacidad 100. Bien, además de esto, la siguiente herramienta que tenemos lo que nos va a permitir es exactamente la misma edición que el icono anterior. La diferencia que vamos a tener es que con este icono vamos a poder setear la altura máxima. Fijaos que es exactamente igual, pero aquí abajo nos incluye la altura. Antes, si nosotros pulsábamos las montañas y el objeto iba creciendo, creciendo, creciendo y no tenía tope. Con esta herramienta lo que vamos a poder hacer es marcarle una altura máxima, de tal forma que si pulsamos, veis cómo cuando llegan a la altura marcada, en este caso 120, la montaña no sigue creciendo y se corta. Vamos a hacer, por ejemplo, alguna más baja para que se pueda ver con otra brocha. ¿Veis? De esta forma vamos consiguiendo crear diferentes alturas en nuestro terreno. Perfecto. De igual forma que si el terreno está bajo, lo eleva. Si la altura que estamos seleccionando es inferior a la que donde estamos pintando, por ejemplo aquí, pues lo baja. Al final lo que hace es llevar la elevación a la altura que le estamos indicando. Perfecto, llegamos entonces al tercer icono. El tercer icono lo que hace es simplemente suavizar. Cuando tenemos pues dos alturas muy distintas o totalmente diferentes, lo que hace es suavizar el cambio de una a la otra. Por ejemplo aquí, si yo voy pulsando suavizar, ¿veis? Pues va igualando las alturas. Si yo tengo esta zona que a lo mejor es demasiado abultada, pues si voy pulsando, pues haciendo clics, veis cómo voy consiguiendo suavizar. Voy haciendo este efecto nieve o efecto arena sobre las diferentes alturas, de tal forma que, bueno, pues que voy suavizando todas las diferencias entre los diferentes picos. Si yo mantuviese pulsado el botón de suavizar, pues cada vez más, cada vez más, cada vez más llegarían a igualarse los diferentes picos. Este es un botón muy útil para ir configurando también el diseño de nuestros niveles. Si continuamos, nos encontramos con la brocha. La brocha nos va a servir para pintar texturas sobre nuestro terreno. Las texturas que podemos utilizar para pintar, podemos cargarlas de internet en nuestro proyecto, como hemos hecho en el ejemplo anterior, donde texturizamos diferentes cubos y un plano. O también podemos utilizar algunos de los paquetes ya predeterminados. Una de las ventajas que tiene este engine, el engine de Unity 3D, es que existe toda una comunidad de desarrolladores que están constantemente sacando nuevo material para que podamos utilizarlo en la creación de nuestros juegos. Estos elementos se definen con package, Unity Package. Si recordáis, cuando creamos nuestro proyecto, a la hora de crearlo, lo creamos vacío, pero podíamos importar diferentes paquetes. Estos son los paquetes estándar que ya nos ofrece de por sí Unity 3D y vamos a ver cómo podemos incorporarlos a nuestro proyecto. Además, también podemos coger nuevos paquetes a través de la Unity Asset Store, que es una tienda dentro del propio engine para poder adquirir nuevos paquetes. Algunos de estos paquetes son gratuitos y algunos de los paquetes son de pago, al igual que puede ocurrir, por ejemplo, con las aplicaciones en el market de un teléfono móvil. Algunas son gratuitas y otras son de pago, pues igual.
Y siempre estos packages nos van a incorporar diferentes recursos que nos pueden resultar de utilidad. ¿Dónde incorporar los paquetes que ya tenemos, los paquetes estándar? Pues nos venimos al menú de Assets y dentro de Assets clicamos y tenemos aquí el botón de Import Package. Si nos hemos descargado un package de internet o tenemos un paquete que hemos creado nosotros, daríamos a Custom Package y nos saldría para escoger la ruta donde se encuentra ese paquete e importarlo a nuestro juego. Si es de los estándares, ya nos aparece aquí la lista de los diferentes paquetes que podemos seleccionar. Por ejemplo, yo para pintar el terreno sé que hay un paquete estándar que es el Terrain Assets que me incluye ya varias texturas muy interesantes para poder pintar el terreno. Entonces voy a irme a Assets, Import Package y voy a seleccionar Terrain Assets. Dentro de Terrain Assets, fijaos cómo el paquete me incluye todos estos recursos, en su mayoría texturas en .psd. Vamos a importarlas y el programa hará los cálculos y ya fijaos como en mi proyecto me ha incorporado una nueva carpeta, que es la carpeta de Standard Assets, y en su interior, pues bueno, pues ya me ha incluido diferentes objetos como son texturas de hierba, texturas de roca, etc. Nos va a venir genial para ir pintando el terreno que estamos creando. Perfecto, hemos visto entonces, hemos aprovechado esta ocasión para ver cómo importamos un paquete. Asset, Import Package, hay muchos paquetes interesantes. No solo de texturas, sino también pues de Character Controller o cualquier otro. Ya los iremos viendo poco a poco. También os invito a que los importéis y los trasteéis un poco, ya que son bastante sencillos de utilizar en su mayoría. Si queremos adquirir un paquete nuevo, dentro de Windows seleccionamos Asset Store. Aquí accederemos a la tienda y encontraremos esos tipos de recursos que insisto, algunos serán gratuitos, otros serán de pago. La verdad es que hay bastantes recursos gratuitos y algunos muy interesantes, como personajes ya creados, con animaciones inclusive y todo, algunos elementos para colocar en el escenario, mazmorras, etcétera. Entonces es bastante interesante. Teniendo entonces importadas estas texturas, vuelvo a recuperar mi terreno para volver al icono que estábamos viendo, que era el icono de la brocha de aquí. Con esto lo que vamos a hacer es pintar. ¿Cómo pintamos? Muy sencillo. Aquí abajo vamos a tener las texturas con las que vamos a pintar. A esas texturas vamos a darles un tamaño, una opacidad y una fuerza. Y vamos a pintar con esos valores. El problema es que por defecto no nos aparece ninguna textura. Vamos a tener que añadirlas. Seleccionamos Edit Texture y le decimos Añadir textura. Pulsamos y añadimos alguna textura. Por ejemplo, esta de aquí. Si tenemos el mapa normal de la misma, para simular un relieve en la textura, también podemos incluirlo. Como ahora mismo no lo tenemos, pulsamos adherir y fijaos como ya por defecto ha pintado todo de ese color. No significa que lo pinte todo de ese color, pero como es la primera que añadimos, va a generar este efecto. Añadamos una nueva textura. Edit, Add Texture y vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora esta que es de hierba. Perfecto, ahora ya puedo seleccionar entre dos texturas y tan sencillo como ir pintando. Por ejemplo, vamos a seleccionar la textura de hierba, vamos a seleccionar este pincel y con menos fuerza y menos opacidad voy a ir pintando, pues por ejemplo, toda esta zona de aquí, ¿veis? Perfecto. Igualmente puedo ir ajustando el tamaño de la brocha para ir pintando mi escenario. Me acerco por aquí y puedo ir viendo el resultado. Si yo, por ejemplo, le marco fuerza 100 y opacidad 100, fijaos cómo efectivamente cambia mucho el resultado de pintar con una u otra brocha. Cuando le marco la fuerza y la opacidad al máximo, no va a mezclarse con la textura que está pintada anteriormente. Sin embargo, si por ejemplo yo me acerco aquí, veo esta arena y yo utilizo una baja opacidad y una fuerza baja, cuando yo pulso, veis, las texturas se mezclan. Consigo una mezcla entre la textura de hierba y la textura anteriormente colocada de arena. De tal forma que con diferentes brochas vamos a poder ir consiguiendo acabados muy interesantes, sobre todo a la hora de mezclar diferentes texturas en el pintado de nuestro terreno. Al igual que pintamos con estas brochas, podríamos pintar con cualquier otra.
quizás sí suele tener más sentido a la hora de pintar, pues utilizar brochas más suaves. Así iríamos coloreando, texturizando toda nuestra escena. Vamos a dejar esto así. Nos es suficiente. Perfecto. Continuamos, entonces, viendo los diferentes pinceles que tenemos para crear nuestros escenarios. El siguiente que nos encontramos es este de aquí que tiene pintado dos árboles. Nos va a servir para levantar texturas dentro de nuestro terreno vertical, de una forma vertical al propio terreno. Por ejemplo, y principalmente, nos va a servir pues para colocar árboles. La diferencia entre este botón de aquí y este botón de aquí que veremos ahora es que con este vamos a hacer la parte de los árboles, con este de aquí vamos a hacer la parte de hierbas y adheridos como pueden ser rocas, etc. El funcionamiento es exactamente el mismo. En lugar de editar textura podemos editar árbol y nos aparece para seleccionar árbol. Como yo he añadido el paquete de Terrain Assets, ya me aparece un árbol, que es este de aquí. Vamos a utilizarlo y luego vamos a importar, si queréis, pues otro paquete para tener árboles distintos. Le decimos añadir y ya lo tenemos aquí. Aquí nos aparece el tamaño de la brocha, la densidad, la variación del color, la variación de las alturas de los árboles y la altura, lo mismo con la anchura. De tal forma que veis, ahora yo cuando pulso, pinta árboles en el escenario. ¿Que yo quiero mayor variación? Pues, por ejemplo, decirle que varíe más el color, que varíe mucho más la altura entre los árboles, mucho más la anchura y que tenga menos densidad y consigo un efecto distinto. ¿Veis? Podemos decirle que tenga muchísima densidad y vamos pintando un bosque. Tened mucho cuidado siempre con el uso de este tipo de recursos, ya que consumen bastante memoria. Si creamos un escenario con un excesivo poligonaje en recurso de árboles, podemos conseguir saturar la escena. Venimos a Assets, Import Package, y dentro de Import Package tenemos el Tree Creator. Si lo seleccionamos, vamos a tener más material interesante para construir este tipo de creaciones. Fijaos, una de ellas, bueno, como veis tenemos diferentes árboles. Si ahora venimos al terreno, yo podría añadir un nuevo árbol. Tengo este de aquí. Podría seleccionarlo y pintar este tipo de árbol, que es distinto. Pero además vamos a tener el creador de árboles, la herramienta para crear árboles, que es el Tree Creator. Fijaos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este árbol de aquí. Y vamos a colocarlo. Si nos fijamos, este árbol tiene toda una estructura. Lo bueno que tenemos es que vamos a poder crear nuestra propia estructura. Voy a dar algo más de luz para ver mejor la escena. Vamos a seleccionar este árbol que hemos colocado aquí. Fijaos que este árbol tiene su estructura con la que ha sido creada dentro de sus componentes. Nosotros, dentro de los componentes, vamos a poder ir creando también nuestra propia estructura. Voy a borrar, por ejemplo, esta rama de aquí. Perfecto, voy a hacerlo con todos, fijaos porque estoy instanciando, recordamos, está en azul. Y voy a poder crear mi propio árbol. ¿Cómo? Muy sencillo. Dentro de este editor voy a poder añadir hojas o añadir ramas. Voy a añadir ramas, por ejemplo. Siempre este proceso de creación es algo lento. De esta forma añado una nueva rama. Dentro de todo este panel de aquí podré modificar su distribución, su frecuencia, para colocar más o menos ramas. Si quiero que sea una distribución random, una alternada,
como quiera colocarla, el factor de escala, el ángulo en el que crecen. Si quiero hacer, por ejemplo, pinos, pues probablemente haré un ángulo más así o más abierto. Los materiales que quiero aplicarle a la rama, por ejemplo, quiero que tenga este material. En definitiva, voy a poder ir manipulando la creación del árbol a mi gusto. Por ejemplo, puedo añadirle ahora un nuevo nivel, en este caso en lugar de ramas que sean hojas, y darles este material, por ejemplo, y crear más frecuencia para que tenga para que esté más poblado. Y así, poco a poco, iría construyendo mis árboles predeterminados. Os invito a jugar con esta herramienta. Tened cuidado, ya que a la hora de procesar todos los cambios que vamos haciendo en el árbol, el engine suele consumir ciertos recursos, es una operación un tanto pesada, por tanto siempre vamos a hacerlo un poco con calma para que no se nos sature el equipo. Como veis, la herramienta nos viene muy bien. Otra cosa que también es importante que veamos dentro de esta herramienta, antes de que os deje poder trastearla, es el hecho de que también podemos dibujar nosotros, con esta herramienta de aquí, el freehand, nuestro propio tronco. ¿Veis? De tal forma que vamos a poder dibujar la estructura que nos interese de árbol. Perfecto. Vamos a borrar los cambios que hemos hecho. Para volver a un estado, pues bueno, quizás más interesante del que haya podido construir yo. Pero como veis, la herramienta es muy sencilla de utilizar. Una vez tengamos construido nuestro árbol, podríamos darle nombre y dentro del terreno, en la sección de árboles, añadirlo como otra brocha más e ir pintando. Pasamos al siguiente punto, que hemos dicho que era exactamente igual al anterior. La diferencia es que en lugar de colocar árboles íbamos a poder colocar otro tipo de objetos, principalmente generación de hierba y de otro tipo de elementos como rocas. Nos venimos a Edit Details, que es igual, exactamente igual. En lugar de Edit Textura o editar el árbol, va a ser editar el detalle. Y vamos a tener dos tipos de detalle. El detalle de Grass Texture, que es para la hierba, es decir, es para recursos que no tienen malla, que son simplemente texturas con planos transparentes y demás. Y luego vamos a tener el Detail Mesh, que sí incluye objetos con malla, objetos 3D poligonales. Vamos a comenzar, por ejemplo, por añadir textura y vamos a seleccionar alguna textura que pueda resultar interesante para generar hierba. Por ejemplo, esta de aquí, esta de Grass. Y vamos a probarla. Fijaos como ahora, cuando pulsamos, nos genera hierba. Otra herramienta muy sencilla pero muy útil para construir escenarios más que interesantes. Fijaos que cuando me alejo desaparece. No significa que esté desapareciendo. Es simplemente un algoritmo que tiene el engine para facilitar el rendimiento. Si tuviese que calcular toda la escena constantemente, probablemente llegaría un momento en el que el ordenador se nos quedaría colgado. Para poder hacer los cálculos, lo que hace es que cuando nos alejamos lo despinta, pero si nos acercamos está ahí, ¿ok? Y cuando juguemos lo vamos a tener ahí presente. Importante conocerlo. La tenemos aquí, perfecto. Además, a este tipo de hierbas van a tener también su animación, van a tener su viento, etc. Vamos a verlo. Para ello vamos a crear una cámara, que nos ha creado además en el sitio ideal. Vamos a desplazarla un poquito hacia arriba. Si yo le doy a play para probar la escena, fijaos cómo el césped tiene su propia animación, la hierba tiene su propia animación de viento y conseguimos un efecto, la verdad, más que interesante. Perfecto. Bien, hemos visto entonces este objeto, vamos a verlo también, ya que estábamos probándolo, vamos a probarlo con los dos. Si decimos Edit Detail, también podemos añadir detalles que sean mallas.
como por ejemplo los árboles u otro tipo de terreno. No sé si tengo por aquí algún paquete que incluya rocas o algo así para que podamos verlo. Vamos a mirar a ver si puedo tener alguno. Si no tengo alguno, pues bueno, es exactamente el mismo proceso que es exactamente el mismo proceso que con el árbol, solo que en lugar de pintar un árbol, pues puede pintar cualquier otro objeto 3D que tengamos. Recordad que si nosotros hemos creado un objeto 3D, por ejemplo, un objeto 3D como por ejemplo puede ser a través de otro programa como 3D Studio Max o Blender, que Blender es gratuito, o cualquier otro tipo de programa 3D, hemos desarrollado un objeto 3D, por ejemplo un personaje o otro objeto, y queremos importarlo, simplemente colocándolo en la carpeta del proyecto podríamos colocarlo. Aquí, como decía, vamos a poder hacer el mismo efecto que con el árbol, solo que en lugar de árbol, pues otro tipo de objetos, el que queramos. Con esto tenemos visto, ya que el último es simplemente los settings del terreno, con eso tenemos visto cómo construir terrenos de una forma muy eficiente. Como veis, con esta herramienta vamos a conseguir construir nuestros niveles de una forma muy rápida, muy eficiente y bastante llamativa. Además de todo esto, lo bueno que tenemos es que todo lo que creamos con el Terrain Editor nos trae los principios de física básico, es decir, no vamos a poder atravesar el suelo y este tipo de cosas. Si es cierto que a los árboles podemos añadirles, tenemos que añadirles física nosotros, vamos a ver cómo hacerlo. Si nosotros ahora le damos, le damos al play, lo hemos visto, tenemos aquí la cámara, perfecto. Vamos a subirla. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos creado nuestro, nuestro terreno y va empezando a hacernos utilidad alguna herramienta que nos permita movernos por él libremente. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta del First Person Controller. Si me vengo al terreno de Assets, vamos a importar un nuevo paquete que va a ser el Character Controller. Vamos a importarlo. Perfecto. Fijaos que gracias a este paquete vamos a tener herramientas muy interesantes. ¿Cuáles son? Pues principalmente la herramienta del controlador en primera persona y del controlador en tercera persona. El controlador en primera persona, como puede ser cualquier controlador tipo shooter, y el tercera persona, pues para ver el personaje siempre en tercera persona y poder seguirlo con la cámara. Ahora mismo simplemente lo hemos añadido para poder colocar el First Person Controller, el de primera persona, para poder ir desplazándonos por el escenario e ir ahí y poder así checar pues, nuestras construcciones a tiempo real. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Voy a coger esta cámara y la voy a borrar. No me va a hacer falta porque no debo tener nunca dos cámaras en la escena y el First Person Controller ya incluye una cámara. Vamos a seleccionar componente. El First Input Controller va a necesitar efectivamente la cámara. Pues entonces vamos a aplicárselo directamente a la cámara que teníamos. He hecho Control Z, la selecciono. Ya se lo hemos colocado. Y veis cómo ahora la cámara cae. Y yo con el teclado, estoy manipulando ahora mismo el teclado, los cursores, puedo desplazarme por el universo que he creado, por el nivel que he creado. Voy a salir del play. Fijaos cómo el First Person Controller lo que ha hecho ha sido envolver la cámara en un elemento físico. Recordamos que el elemento físico pintaba las líneas en verde, las líneas de colisión en verde, que nos van a permitir pues gestionar las colisiones del objeto conforme a ese elemento. Si yo, por ejemplo, quiero tener la cámara mucho más arriba porque está demasiado baja, dentro de las propiedades de la cámara, y gracias al componente que hemos añadido, el Character Controller, vamos a poder darle diferentes propiedades, como por ejemplo la altura. La altura podremos decirle, pues, en lugar de 2, que sea 10, y nos fijamos cómo ese cilindro se alarga considerablemente. Si le damos a play ahora, fijaos que ya no estamos tan abajo. Voy a marcar el maximizar cuando hacemos play.
Perfecto, fijaos como ahora ya la vista es mucho más alta y nos viene muchísimo mejor. Perfecto. Además, para poder hacer el control, para poder terminar el control perfecto de la escena, lo que me interesaría es poder observar hacia dónde yo apunto con el ratón. Para ello existe un script que se llama mouseLook, que lo que es otro componente, como cualquier otro de los que hemos ido incorporando, que lo que nos va a permitir va a ser que la vista de la cámara siga al puntero. Está dentro de Components. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Control de la cámara. Mirar a dónde está el ratón. Es otro componente. Si hacemos esto con la cámara seleccionada, porque recordad que estamos añadiendo un componente, si yo lo hiciese no teniendo seleccionada la cámara, sino teniendo seleccionada otro elemento, lo que estaría consiguiendo es que otro elemento mirase a dónde está el ratón. Yo lo que quiero que mire hacia dónde está el ratón es la cámara. Pues selecciono la cámara y le añado ese componente. Fijaos como ya la cámara tiene un montón de componentes. Tiene los que ya traía por defecto, más los que le ha añadido el Character Controller, el First Person Controller, más lo que le estamos añadiendo ahora, que es el Mouse Look. Vamos a poder establecerle sensibilidad del ratón, etc. Si damos ahora Play y desplazamos el ratón, ahora ya sí la cámara sigue a donde estamos apuntando y ya sí que podemos inspeccionar libremente el terreno que estamos creando. Como decía, bueno, podemos saltar, no lo he dicho. Si pulsamos la barra espaciadora podemos saltar. Es algo que ya trae por defecto el controlador en primera persona. Y la diferencia que, bueno, que nos podemos encontrar, como decía, era que con el terrain, pues con la herramienta de control del terreno, podíamos crear nuestros propios terrenos que tenían ya por defecto el control de la física, ¿verdad? Bien, fijaos que la física básica me incluye el hecho de, bueno, pues de la gravedad y de que no pase de ese terreno que he creado, pero por ejemplo los árboles no me lo incluyen y yo puedo atravesar perfectamente sin ningún tipo de problema todos los árboles. Quizás me resultaría interesante no poder hacer esto, no atravesar los árboles, sino chocar contra ellos. Esto es un componente físico. Vamos a ver cómo hacerlo. Voy a seleccionar, por ejemplo, el árbol que yo tenía aquí, que era el Big Tree. Vamos a seleccionarlo, nos venimos a la vista de escena, aquí lo teníamos, y vamos a modificarlo. Recordamos que, como tenemos la suerte de que es un prefab, si modificamos uno se va a modificar todos los árboles de este estilo. Entonces voy a añadirle un nuevo componente físico, siempre las colisiones son un componente físico, y le voy a decir qué tipo de colisionador quiero añadirle. Un colisionador en forma de caja, de esfera, de cápsula, de la propia malla. Recordamos siempre que lo interesante es que el colisionador tenga el menor número de caras posible, de cara a que, bueno, a que la gestión, el rendimiento sea lo más óptimo posible, ya que consume mucho recurso este tipo de cálculos. Vamos a empezar, por ejemplo, con uno. Yo creo que para la herramienta con una cápsula o con una esfera nos valdría. Vamos a colocarle, por ejemplo, una esfera. Y fijaos que se coloca aquí una esfera en verde que va a ser con lo que va a colisionar el personaje. Es decir, no vamos a poder pasar de todo el volumen que ocupa esta esfera verde. Si nosotros queremos modificarla, podemos hacerlo. Si nos venimos aquí al árbol, fijaos que le hemos añadido ese componente, Sphere Collider. Recordamos las primeras clases. Todo al final es una composición de objetos de juego con componentes dentro de niveles. Pues a este objeto de juego le hemos añadido un nuevo componente físico en este caso, que calcula las colisiones, es el Sphere Collider, y si yo quiero modificarle las propiedades puedo hacerlo. Por ejemplo, podría decir que fuese más pequeño. En lugar de un radio de 8,7 podría decirle que tuviese un radio de 6, y es mucho más pequeño. O podríamos desplazarlo, en lugar de que esté en -3, podría colocarlo, por ejemplo, en 0, y se va desplazando hasta colocarlo donde a mí me interese. Yo, por ejemplo, voy a dejarle un radio de 8, y cuando lo tengo todo configurado le digo aplicar, apply. Si yo ahora me vengo aquí con mi personaje e intento
atravesar el árbol no puedo, ¿veis? Avanzo y ¡ay! Se queda colgado ahí.